Radio Morón Podcast. 1, 2, 3, 4. Comienza Ser Emprendedores, el espacio sobre negocios con José Aracil. Comenzamos el nuevo curso de Ser Emprendedores, esa sección que guía a nuestro experto colaborador en empresas y también en emprendimiento, José Aracil, y viene con muchas novedades. Muy buenas tardes, José. Hola Rosario, ¿cuánto tiempo? Bueno, pues el verano la verdad es que ha sido intenso. He estado hablando pues con nuestros escuchantes y recibiendo feedback, información sobre qué cosas les están gustando y qué cosas pues tenemos que mejorar, ¿no? Como en toda empresa. Y una de las cosas que me han dicho es que les encanta escuchar las historias de nuestros vecinos, ¿no? Esas empresas y cómo les ayudamos a pues asentar los conceptos de empresa y emprendimiento pues que vemos cada semana. Pero también me han dicho que a lo mejor sería bueno traer a algún experto de vez en cuando, ¿no? Que nos ayude pues, a explicar quizás con otras palabras, con otra voz, pues otros temas puntuales. Así que esa es una de las novedades de esta temporada. Se nota que este verano has trabajado muy duro para conseguir todos esos colaboradores expertos que nos ayuden tanto a los que queremos emprender un proyecto como los ya empresarios que llevan un tiempecito con su proyecto, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo creo que va a aportar mucho al podcast. Y traigo más novedades. Ya sabéis que los que me escucháis en las ondas, en la FM, ya sea a través de Cadena Ser o ya sea a través de Cadena Dial, pues muchas veces hablo de podcast, aunque pues para vosotros esto es un programa normal y corriente, ¿no? Pero lo que me he dado cuenta es que en el programa en antena, al final tengo 10, 15 minutillos a la semana, que es lo que me deja Rosario en su magazine, pero a veces tengo conceptos que explicarlos pues me lleva más tiempo. Así que lo que he pensado es que vamos a tener una sección mucho más extendida y aquellos que nos visitéis en el podcast, buscando Radio Morón Podcast en vuestra plataforma favorita, pues tenéis una versión más larga donde explico los conceptos pues con más detalle. Muy bien, pues comenzamos. Pues vamos a ello. Bueno, ya sabéis que a mí siempre me gusta empezar los episodios contando una pequeña historia. Y en este caso os quiero hablar de dos emprendedores que vivían en San Francisco, que es una ciudad donde los alquileres están carísimos y les costaba muchísimo llegar a fin de mes y pagar a su casero. Entonces se dieron cuenta de que cuando había una conferencia en la ciudad, todos los hoteles estaban llenos. Y dijeron: oye, ¿y si alquilamos pues a lo mejor una parte de nuestro salón, ponemos un colchón hinchable y ofrecemos desayuno también a la gente que venga y vamos a ver si esto funciona? Entonces lo que hicieron fue una página web muy simple con 4 fotos de su apartamento, una foto del colchón hinchable, una foto de cómo iban a preparar el desayuno y pusieron un precio. Pues unos días más tarde recibieron a las 3 primeras personas que se quedaron en su casa. Pues bueno, durmieron allí, desayunaron allí y después estos dos emprendedores que son Brian Chesky y Joe Gebbia, pues les preguntaron: oye, ¿y cómo ha ido? ¿Qué os ha gustado? ¿Qué es lo que nos ha gustado? ¿Os ha parecido caro? Y con eso pues refinaron la página web, poco a poco fueron creciendo hasta lo que es la empresa que se llama Air Bed and Breakfast, que probablemente la conozcáis como Airbnb o Airbnb, que es una de las startups que ha transformado la forma en que viajamos y el ecosistema hotelero a nivel global. Bueno, pues estos dos emprendedores lo que hicieron fue utilizar una técnica que es el producto mínimo viable, que forma parte de una forma de hacer, de conceptualizar empresas, que es lo que se conoce como Lean Startup, que al final no es más que construir algo, medir, aprender de las cosas que hemos hecho bien, las que hemos hecho mal y volver a iterar. Pero estas iteraciones tienen que ser muy rápidas en el tiempo y además nos tienen que costar el menor dinero posible. Y para explicar estos conceptos, hoy tenemos con nosotros a Salvador Casanueva, un artesano de Morón de la Frontera, que nos va a hablar de qué idea de negocio tiene en su cabeza y vamos a ver si le podemos ayudar a lanzarla. Pero antes, las noticias de emprendimiento. En los últimos años, las peluquerías y barberías para hombres han experimentado un cambio notable, pasando de lo tradicional a lo más moderno. La tendencia actual incluye estilos de barba y cortes de pelo mucho más modernos que requieren un mantenimiento constante. Total, que los clientes pues acuden de forma semanal a estos establecimientos. El tema es que a pesar de la evolución en las profesiones de género, algunas áreas como por ejemplo las barberías masculinas pues han sido más resistentes al cambio.
Pero en Utrera, Rosa María Pérez ha desafiado esta norma y es la única barbero que hay en la ciudad. Su negocio, la barbería de Utrera, es súper popular y muy difícil de conseguir cita debido a que tiene una gran habilidad en el arte de la barbería y además ha aprendido de una forma tradicional. ¿Y por qué me gusta esta noticia? Bueno, pues porque me hace pensar que a la hora de lanzar un nuevo negocio no hay por qué inventar nada nuevo. Quizás lo único que tenemos que hacer es ver qué negocios son los que funcionan o quizás qué negocios han dejado de funcionar también y darles una vuelta para que vuelvan a funcionar. Nuestro emprendedor de hoy es Salvador Casanueva, un artesano de Morón que tiene una idea de negocio. Vamos a dejarle que nos la cuente. Trabajar un poco más en profesional esto de la madera y sobre todo la de olivo. Y bueno, hago artículos de todos variados, desde decoración, para cocina, mesas, básicamente todo exclusivo porque son piezas diseñadas y pensadas por nosotros. Es una madera muy difícil de trabajar, hay muy pocos sitios donde la trabajan en plan artesanal, me refiero, porque como negocio es duro. Necesitas un mercado muy difícil que lo paga y hasta llegar ahí es difícil, la verdad. No es que vendamos cantidades, pero son piezas muy exclusivas de gente que nos han visto en mercadillos, por Facebook, en fin, por redes. Como ves, Salvador tiene una idea de negocio, pero no sabe muy bien por dónde empezar. Y aquí es donde el modelo Lean Startup nos va a ayudar. Lo primero que nos dice es que tenemos que plantearnos una serie de hipótesis sobre el valor de nuestro producto o servicio. Nos tenemos que preguntar cosas como: ¿mis clientes están dispuestos a pagar por este producto? ¿Cuánto van a pagar? ¿Qué producto o servicio de todos los que puedo entregar funcionará mejor? Vamos a ver cómo ha hecho Salva para plantearse estas preguntas. ¿Qué te hace pensar que realmente tiene esto sentido como empresa y que estás aportando valor? Pues, hombre, la verdad es porque es un artículo, ya te digo, que es muy difícil que esté en el mercado. Luego son piezas exclusivas. Hay gente que le gusta porque no hay otra. Cada veta, cada tabla es única. La madera de olivo tiene eso. Resumiendo, la primera hipótesis de Salva es que hay un mercado muy exclusivo que valora piezas que son únicas y está dispuesto a pagar una alta cantidad de dinero, ya que producirlas requiere un material muy costoso, que es la madera de olivo, y además una mano de obra que tarda mucho en producir cada una de las piezas. ¿Habéis pensado esas hipótesis de crecimiento? ¿Habéis pensado, oye, ¿cómo voy a hacer para que esto escale y vaya más allá de una tabla de cortar 2 o 5? No, pero José, no es la idea tampoco, ¿eh? Bueno. No se trata de montar una fábrica en cadena y decir, hoy hago 5, mañana voy a hacer 10, mañana... Esa no es mi idea. Es el que no quieras trabajar en cadena no quiere decir que no puedas crecer, ¿no? Porque al final yo entiendo que tú esto, más allá de que tengas pasión por la madera y por el olivo, entiendo que también quieres ganar dinero con ello, ¿no? Si no, tampoco estaríamos hablando hoy, ¿no? Por supuesto. Pero vamos probando con artículos. Y sí tenemos unos artículos en los cuales yo digo, si quisiera ahora mismo podríamos seguir para adelante. En este caso, Salvador entiende que el crecimiento desvirtuaría su producto y el hecho de que es un producto artesano. Sin embargo, cuando nos hacemos este tipo de hipótesis de crecimiento tenemos que ir más allá. Por ejemplo, yo comentaba con Salvador que quizás lo que tendría sentido es establecer una hipótesis con respecto a qué productos son los que tarda menos en producir y más rendimiento les saca, de tal forma que podría cerrar su catálogo de productos y afinarlo muchísimo más para que aquellas horas que dedique a la artesanía le rindan lo más posible. Por ejemplo, una tabla de cortar lleva poco tiempo, pero gasta mucho material. Sin embargo, hacer unos palillos chinos para un restaurante consume poco material, pero mucho tiempo. Hay que analizar cuál es el balance entre ese coste de mano de obra y coste de material y decidir en qué producto nos vamos a enfocar. ¿Qué habéis hecho para ver si sois capaces de vender? ¿No? A mí me habéis dicho ya que habéis experimentado con un rincón en la tienda, que habéis hablado con restaurantes. Eso es lo que me interesa. Contadme un poquito de qué habéis hecho de esos experimentos y de cómo han funcionado. Aparte de mi tienda, aquí en Morón, por ejemplo, uno que hace cocina, que las hace, pues de vez en cuando eso, nos compra varias tablas, o bien las vende o bien las regala. A otros pueblos también ofreciendo también más o menos lo mismo. Experimentar es la base del modelo Lean Startup.
Básicamente lo que tenemos que hacer es construir lo que se conoce como el producto mínimo viable, es decir, un experimento que nos permita de una forma muy rápida y con poco coste verificar si nuestro producto o servicio tiene sentido, si el mercado lo va a recibir y va a aportar algo de valor y por ende van a querer pagarnos por él. En el ejemplo que os ponía al principio del programa con Airbnb, vimos cómo desarrollaban una página web muy simple que la gente que quería pasar la noche en San Francisco podía acceder para reservar su habitación. Esto tenía sentido porque aquellas personas que fueran a una ciudad como San Francisco probablemente buscarían alojamiento en la web. Sin embargo, en el caso de Salvador, cuando le he preguntado qué cosas había hecho, no ha tenido en cuenta las hipótesis iniciales de las que habíamos hablado. Por ejemplo, habíamos dicho que su producto era algo que iba a poder vender en mercados donde valoraran un producto único, donde pudieran pagar un precio por ese producto único y por esa madera. Sin embargo, lo está intentando vender en una población como es Morón, en un rincón, en una tienda o en ferias de artesanía. El problema es que este experimento que está haciendo para vender sus productos no está teniendo en cuenta las hipótesis iniciales, que eran que lo que él vendía era un producto único, de altísima calidad, que debería tener un alto coste, con lo cual probablemente yo lo intentaría vender en mercados con alto poder adquisitivo, por ejemplo, en tiendas de decoración en grandes ciudades o a través de internet en mercados internacionales donde ese tipo de artesanía sí que se valora y sí que se paga. ¿Vosotros medís qué es lo que vendéis, qué es lo que más margen os deja, cuántas horas te cuesta hacer cada artículo, cuánto material gastas, cuántas máquinas necesitas por artículo? Más o menos, sí. Sí, porque más o menos, hombre. No es que diga, voy a hacer un peine y voy a comprar una máquina. Por ejemplo, las tablas. Las tablas de cocina es lo que más se ha vendido. Los cucharones, por ejemplo, los de cocina. También, si lo mira, por número, dices tú, hostia, es que una tabla necesito tanta cantidad de madera, y mi ganancia va a ser tanto. Y ahora, un palillo de chino, pues es un mínimo de medio centímetro, que con una tabla, si la divido en palillos, seguramente a los palillos le gano más, aunque los palillos me dé más trabajo. Al final, cuando hacemos experimentos con respecto a dónde posicionar los artículos, por ejemplo, también tenemos que hacer experimentos con respecto a qué tipo de artículo vender para ver cuánto margen nos da. A la hora de medir si un experimento te está funcionando o no, es muy importante que seas consistente en cómo lo haces. En el caso de Salvador, mi recomendación es que las mediciones vayan 100% alineadas con los experimentos. Por ejemplo, volviendo a los palillos chinos, yo lo que haría es calcular cuánto material necesito para producir, 100 palillos. Cuántas horas me lleva producir esos 100 palillos y cuánto tiempo me lleva vender esos 100 palillos. Con lo cual puedo calcular cuál es el beneficio que me deja ese experimento. Ahora bien, durante un periodo de X tiempo, por ejemplo 2 semanas, haría el mismo experimento, pero esta vez cogiendo las tablas de cortar. Cuánto material necesito, cuánto tiempo me lleva, cuán difícil es venderlo y terminado un mismo periodo de tiempo evaluaría cuál ha sido el beneficio. Después de esos 2 experimentos puedo saber a ciencia cierta qué es lo que tiene más sentido para negocio, si invertir en palillos o invertir en tablas de cortar. Nos lleva al siguiente punto de estas técnicas que hay, ¿no? Que sería el seguir adelante o cambiar, o lo que se llama pivotar en lo que es la jerga más empresarial, ¿no? Seguir adelante, ¿qué quiere decir? Pues oye, como os decía, si tú has hecho un experimento que es me voy a centrar en los restaurantes asiáticos y me voy a centrar en los palillos porque es lo que menos coste material tiene y lo que más margen me deja. Si durante un mes atacas a 20, 30 restaurantes de la provincia y funciona, entonces ya sabes que tienes que seguir potenciando eso. Pero si ves que no vendes nada o que lo que vendes resulta que no te deja suficiente margen porque no escala quiere decir que no eres capaz de producir suficientes palillos, por ejemplo, o que los palillos cogen humedad y se te doblan, yo qué sé. Pues entonces lo que hay que hacer es pivotar, es cambiar el foco del negocio, ¿no? Y dedicarte, pues a lo mejor a hacer muebles de baño o de cocina, no sé, es una locura, ¿no? Pero a lo que me refiero es a que lo que hay que hacer es pequeños experimentos, medir cómo funcionan los experimentos y luego continuar o pivotar. Y todo esto basado en esas hipótesis que os comentaba al principio, ¿no? Esa es un poco la técnica que hay que seguir aquí. Y ya para cerrar, si te encuentras en una situación en la que quieres lanzar un nuevo negocio o una nueva marca o una nueva idea, mi recomendación es que sigas las técnicas que hemos comentado hoy. Lo primero, piensa en hipótesis de valor.
Es decir, los clientes van a querer pagar por este producto o servicio. Después piensa en las hipótesis de crecimiento. ¿Qué parte de los productos o servicios que puedo dar yo van a encajar mejor? ¿Cuál es el tamaño del mercado? ¿Quién me va a comprar? ¿Dónde? Luego debes hacer experimentos. Lo más probable es que debas hacer un MVP, el producto mínimo viable, que se lo enseñes a un grupo reducido de personas, que tomes información de qué les ha parecido, cuánto van a pagar, cómo lo van a consumir, cómo lo vas a producir tú, y después decidas si tiene sentido ese producto con ciertas modificaciones u otro producto completamente diferente, que sería lo que viene siendo pivotar. Y llegado a este punto, vuelve a empezar desde el principio, vuelve a replantearte las hipótesis, a hacer experimentos, a medir los experimentos y a decidir en qué camino sigues. Pregúntame lo que quieras sobre empresa y emprendimiento en el WhatsApp del programa 674-629323 o en nuestro correo electrónico podcast.emprendedores@radiomoron.es. Yo cuando busco en Google, mi empresa nunca sale la primera. Sin embargo, mi competencia sí. ¿Qué tengo que hacer? Te recuerdo que este corte que vas a escuchar ahora solo está disponible en el podcast. La versión que han escuchado en la cadena SER no contenía una respuesta tan larga como la que te voy a dar ahora. Bueno, a lo que vamos. Salir en los primeros resultados en las búsquedas en Google, en Bing, en la plataforma que utilicemos para buscar en Internet, tiene que ver con el algoritmo que hay por detrás en cada uno de estos motores, que son algoritmos diferentes, pero a grandes rasgos todos favorecen una serie de elementos. Con lo cual, más o menos, tenemos que hacer las mismas cosas en todos ellos. Importante que sepas que esto no es algo que haces y al día siguiente ya funciona y ya has mejorado. Todo lo que te voy a decir ahora son cosas que llevan tiempo, que tienes que trabajar durante muchísimos días y poco a poco irás viendo resultados si trabajas en todas ellas, te lo garantizo. Bueno, lo primero es optimizar tu web para los motores de búsqueda SEO. Bueno, dependiendo de qué plataforma web utilices, pues hay unas formas de hacerlo u otras. Si, por ejemplo, utilizas una de las más comunes, que es WordPress, pues hay un montón de plugins gratuitos y de pago que te ayudan a hacer eso. Otras plataformas tienen sus propios sistemas para optimización. Lo que te recomiendo es que mires en Internet el concepto SEO, S-E-O. ¿Vale? Viene del inglés Search Engine Optimization, ¿vale? Optimización para motores de búsqueda. Hay un montón de técnicas y puedes pasar días y días viendo vídeos en YouTube, con lo cual te recomiendo que hagas eso, que te eduques en este concepto porque es prácticamente lo primero que hay que hacer. Pero hay otra serie de cosas que también podemos hacer. Por ejemplo, crear perfiles en redes sociales y dirigir tráfico hacia nuestra web. Tienes que entender que a los motores de búsqueda les gusta mucho cuando hay links que vienen de otras plataformas diferentes, en este caso redes sociales, con lo cual si consigues no solamente promocionar tu negocio pues en Facebook, en X, en la plataforma de tu elección, y consigues que se generen comentarios y que la gente entre desde esas plataformas, eso al final es algo que le gusta mucho a los motores de búsqueda, con lo cual van a hacer o van a pensar que tu contenido es muy relevante para el usuario, con lo cual vas a subir en los resultados de búsqueda. Lo siguiente es intentar obtener o conseguir reseñas o calificaciones positivas en diferentes plataformas. Ya sabes que, por ejemplo, en Google tú puedes dejar, en cualquiera de los negocios puedes dejar una reseña. Entonces, lo que yo te invito es que si tienes un negocio, pues por ejemplo, cada vez que hagas una venta y el cliente te diga que ha quedado muy satisfecho, que le mandes una solicitud para que te deje una reseña positiva, para que te califique y a ser posible que te dé 5 estrellas. Esto les gusta mucho, sobre todo a Google. Hablando de Google, Google tiene una plataforma que se llama Google My Business. Si todavía no lo has hecho, debes crear tu negocio en Google My Business. Me da igual que sea un negocio de servicios, que sea una tienda, que sea un negocio B2B, por ejemplo, o sea, un negocio donde solamente vendes a empresas y no te entran pedidos a través de la web. Da igual, tú créate un perfil en Google My Business porque eso automáticamente hace que a Google le parezca que has trabajado más tu página web y te va a mejorar el ranking. Otra cosa que debes hacer es crear contenido fresco y relevante. Desde luego, si tienes un blog, eso es algo que a los motores de búsqueda les gusta. Pero si no tienes un blog, lo que debes hacer es crear este contenido en otras plataformas que te generen visitas en tu web. Es decir, a lo mejor puedes crear contenido, por ejemplo, en LinkedIn y poner
links de vuelta a tu página web. Con lo cual no necesitas tener tu propio blog, pero sí tener contenido fresco que vaya hacia tu página web. Y ya, por último, también debes de considerar el gastar dinero básicamente en publicidad, lo que está conocido como SEM, ¿no? SEM. Hacer campañas de publicidad con lo que se llama pago por clic, por ejemplo, utilizando, en este caso, pues si principalmente la gente suele trabajar con Google, hay una plataforma que se llama Google Ads, donde pues va a hacer que salgas más arriba en el motor de búsqueda principal, que al final es Google. Para Bing también tienes herramientas similares. Por último, te recuerdo que existen empresas especializadas en mejorar el posicionamiento en línea de las empresas. Yo he trabajado en el pasado con una empresa que se llama Leolitics, que son de Sevilla y son muy majetes y trabajan muy bien. Así que no sponsorizan el podcast ni nada, simplemente que creo que son buenos. Así que nada, te dejo el link a su web en las notas del podcast. Hasta aquí el primer programa de la temporada. Te recuerdo que nos puedes encontrar en tu plataforma de podcast favorita y que necesitamos tus preguntas, así que anímate a escribirnos o dejarnos un audio en el 674-629323 o en podcast.emprendedores@radiomoron.es. Así que sin más, nos vemos la semana que viene en otro programa de Ser Emprendedores.